Hola, buenas tardes. Mi nombre es Esther Villacampa y voy a presentar la comunicación que hemos preparado junto a mis compañeras, la doctora Sueran Ramspot y la doctora Madalena Fedele, bajo el título Feminismo o cómo los y les influencers españoles representan sus identidades de género. Voy a proceder a compartir ahora la presentación. Muy bien. Bien, este estudio forma parte de una investigación de mayor envergadura que ha sido financiada por el Centro Reina Sofía de Adolescencia y Juventud, que llevaba el título de Construcción de las identidades, valores y estereotipos juveniles en los social media, influencers y audiencias millennial y centennial. Esta es una investigación que, como su propio nombre indica, pues pretendía analizar las representaciones mediáticas de los influencers, pero también, de alguna manera, pues la interpretación que hacían de dichas representaciones sus audiencias, que generalmente pertenecen a estas generaciones aquí explicitadas. Por tanto, bueno, esta es una investigación que hemos llevado a cabo desde tres centros, el Blanquerna, la Facultad de Comunicación, a la cual nosotras pertenecemos, pero también junto al Centro CESAC de la Universidad Pontificia de Comillas y la Universidad de Deusto. Por tanto, en este mismo congreso hemos presentado dos ponencias más, una que tiene por objetivo pues, presentar una visión más genérica de lo que ha sido el conjunto del proyecto y otra que ha sido centrada más en la cuestión de las audiencias. Centrándonos ya en esta comunicación que está basada en el tema de las identidades de género. Bien, pues nuestro punto de partida es siempre el de los youtubers como parte de esta comunidad de nuevos sujetos mediáticos altamente relevantes en este nuevo panorama, que son los influencers y las o microcelebridades, de los social media como espacios privilegiados, tal como ha demostrado la literatura académica, para la construcción y para la exploración de las identidades, por tanto también de las identidades de género, y el rol que juegan los influencers precisamente como referentes o modelos a la hora de explorar estas identidades, particularmente para pues aquellas audiencias más jóvenes, ¿no? También que están en ese proceso de autodescubrimiento. Por último, hemos tenido en cuenta, evidentemente, también los sesgos de género que aún prevalecen en redes sociales. Por ejemplo, pues una mayor representación masculina en YouTube, por ejemplo, pero también una división muy clara de los contenidos que se trabajan, una cierta preponderancia de un discurso aún pues, feminista, pero a la vez una apertura también a nuevas representaciones de género mucho más diversas, igualitarias, abiertas también a realidades no binarias y que por tanto pues también entran en todo el nuevo boom del feminismo popular. También, al final, al fin y al cabo, estas representaciones más diversas también forman parte de la generación, ¿no? a la que estos sujetos pertenecen, ¿no? Estamos hablando de generaciones millennial y centennial que de por sí ya son consideradas más inclusivas. Por tanto, el objetivo principal es identificar y analizar las representaciones mediáticas ofrecidas por los y las influencers españoles en relación a las identidades y estereotipos de género, para observar, pues, lo que decíamos, si hay una mayor apertura a roles más inclusivos o no. Existen tres objetivos secundarios, que además irán cada uno de ellos ligados en cierta manera a una metodología específica, que son analizar las características físicas, sociales y psicológicas de los influencers, para luego relacionar estos rasgos también con representaciones de género pues que se han considerado tradicionalmente más hegemónicas, ¿no? Por ejemplo, características de la personalidad, pues que tradicionalmente se hayan relacionado con la feminidad o con la masculinidad, también observar a nivel de características físicas qué pasa con la sexualización de los cuerpos, por ejemplo. En segundo lugar, el objetivo es averiguar las posibles diferencias que haya en función del género del protagonista o la protagonista en el uso del lenguaje audiovisual y de los recursos utilizados en ambas plataformas. Estamos hablando de YouTube e Instagram. Y por último, identificar la autorrepresentación de género presente en los contenidos mediáticos. Y por tanto habrá también en este sentido un análisis textual de cómo se trabaja el tema del género. El diseño metodológico, por tanto, es una aproximación cualitativa basada en una doble perspectiva de género y la estructura de valores basada en el modelo de Haltona, donde se han combinado, como decíamos, pues, tres tipos de análisis. El análisis sociosemiótico nos permite, lo que decíamos, analizar estas características físicas, sociológicas y psicológicas que posteriormente sean leídas en clave de género.
el análisis cualitativo multimodal y el análisis de los contenidos el análisis audiovisual de los contenidos nos permite responder al objetivo secundario 2, que tiene que ver con ver si el lenguaje audiovisual tiene un sesgo de género o no. Y el análisis textual del discurso de los contenidos pues, nos permite dar respuesta al subobjetivo 3. Estos 10 influencers son 5 chicos y 5 chicas, que en este orden, como los podemos ver en la fotografía, son Errejón, Paula Gonu, la gata de Schrödinger, Dulceida, Yellow Mellow, que ahora lleva el nombre de Melo, Auronplay, el Rubius, Wismichu, Celopan y Jaime Altozano. Si bien el punto de partida para escogerlos siempre ha sido la notoriedad, es decir, tiene que haber una notoriedad mínima, pero lo que sí que se busca es una cierta diversidad de esta notoriedad dentro de la muestra. Por ejemplo, sabemos que el Rubius es una persona conocida a nivel mundial y en cambio Jaime Altozano tiene un público más de nicho porque se dedica, por ejemplo, porque se dedica a la divulgación musical y tiene aproximadamente unos 2 millones de seguidores. Esta diversidad también en las temáticas se ha buscado explícitamente. De nuevo, en las chicas, pues tenemos Dulceida, que se dedica a la moda, pero la gata de Schrödinger, que se dedica a la divulgación científica, junto con personas que se dedican a tener canales pues mucho más de entretenimiento generalista, digamos. Entonces, se ha buscado también que estas personas tengan entre 18 y 30 años en el momento en que se inició el estudio, para asegurarnos que pertenecen también a estas generaciones que estamos intentando analizar. Y lo que se ha analizado pues, son sus perfiles de YouTube e Instagram, un vídeo personal de YouTube. Con personal nos referimos a que no hemos escogido, por ejemplo, vídeos en los que hablen únicamente de un videojuego, porque no nos permitía extraer tampoco información relevante acerca de su personalidad, ¿vale? Por tanto, hemos escogido vídeos pues, de 40 cosas sobre mí o respondo a las preguntas de la audiencia, etcétera. Y por último, hemos analizado 6 posts de Instagram publicados en 2019. Entonces, en lo que se refiere del análisis sociosemiótico y particularmente del análisis de las características físicas, se desprende que entre las mujeres hay una mayor diversidad en los cuerpos. Por ejemplo, Melo se considera una persona de constitución más fuerte, es una persona que viste de manera deportiva, que esconde sus atributos sexuales, mientras que, por ejemplo, Paula Gonu, a quien podemos ver arriba a la derecha, y Dulceida, no solo no esconden sus atributos sexuales, sino que directamente hay una sexualización, hay una autosexualización del cuerpo y una cierta apelación a la mirada masculina, eso sí, desde una posición más de agencia, no de objeto. Y en cambio hay otras chicas como Errejón que también muestran el cuerpo, pero con otro objetivo completamente distinto, que es a quien vemos abajo a la derecha. Si bien podríamos pensar que al no mostrar el rostro está despersonalizada, es más bien al contrario. Ella está mostrando las piernas porque quiere centrar el foco de atención de la audiencia en reivindicar las estrías y normalizarlas. En cambio, entre los hombres hay menos diversidad, están un poco cortados por el mismo patrón a nivel físico, pues delgaditos o constitución normal, visten de manera casual o deportiva, y si exhiben el cuerpo en algún momento es desde la irreverencia, desde la provocación, pues lo típico de enseñar el culo, que al final no deja de ser algo también muy asociado a la masculinidad más hegemónica. Es muy importante resaltar que entre la muestra hay una persona de género no binario, que es Melo, y hay varias mujeres bisexuales, Dulceida y la gata de Schrödinger, además de un hombre homosexual, que es Celopan. Entonces, de ahí se desprende que si bien en el conjunto de la muestra hay bastante diversidad, la diversidad otra vez suele ser más acentuada entre las mujeres. También hemos notado una mayor formación de las influencers de sexo femenino, casi siempre relacionada con el tema audiovisual, con el tema de la comunicación, el periodismo, publicidad. Los chicos también se han ido formando en disciplinas que tienen que ver con su labor, pero más en edición de vídeo, en videojuego, etc. En cuanto a las características psicológicas que, como decíamos, se han basado en el modelo de Hall-Tona, no voy a entrar mucho porque no se han detectado diferencias de género. Hemos detectado una gran preponderancia en los valores que pertenecen a la fase 3 de autoiniciativa y sobre todo del valor de la autoafirmación, lo cual es perfectamente coherente con el rol de influencers, ¿no? Porque al final su trabajo consiste en crear una identidad
única, diferenciada y en transmitirla y en afirmarla, ¿no? Y por otro lado, también hemos detectado pues, la aparición de valores que tienen que ver con la vertiente comunitaria de su tarea, porque al final forman parte, ¿no?, de una misma comunidad de influencers y entre ellos pues se transmiten valores de apoyo mutuo, de colaboración, etcétera. En lo que se refiere al lenguaje audiovisual, como decíamos, los contenidos pues, siempre van destinados a construir una imagen de marca y, por tanto, el lenguaje audiovisual no está exento y colabora en la creación de esta imagen, con un peso específico precisamente en la identidad de género. Los códigos audiovisuales no han presentado marcadores de género con la excepción de la luz y el color. De hecho, hemos encontrado 3 influencers de sexo femenino y uno de sexo masculino, que es el influencer homosexual Celopan, que usan en su canal las tonalidades lila, fucsia, rosa, y no solo ya en los colores en el mismo canal, sino a la hora de grabar el vídeo en los filtros que se aplican. También hemos detectado un mayor uso de emoticonos por parte de las mujeres, pero además también es importante el tipo de emoticono, ¿no?, porque hay una iconicidad que remite a la feminidad más normativa, como pueden ser, pues, por ejemplo, los corazones. En cuanto a los contenidos, bueno, pues como habíamos visto ya en el caso de Rejón, hay una cierta familiaridad con el Body Positive Movement, una promoción de la autoconfianza, y por tanto hay de una manera, ya sea consciente o inconsciente, un cierto reconocimiento de que esta confianza o autoconfianza ha sido negada hasta ahora a las mujeres. De hecho, hay 2 mujeres que se adhieren al feminismo de forma explícita en sus vídeos, y además hay en general una posición constructivista y flexible de la identidad, que no deja de ser también un marcador propio de la generación, de una generación que se ha denominado Gender Fluid Generation. Por ejemplo, pues Errejón dice en su vídeo bastantes veces pues, que ella es heterosexual, pero que, que es a día de hoy, ¿no?, que en cualquier momento, pues si la cosa cambia, pues ella adelante. Entre los influencers de sexo masculino existen unos rasgos de masculinidad propios de la masculinidad hegemónica mezclados con nuevos modelos de masculinidad. Y es muy interesante porque se da en los mismos influencers. Es decir, si bien la masculinidad hegemónica se da sobre todo en aquellos más populares, también aquellos más populares están incluyendo estos nuevos modelos de masculinidad. ¿Qué entendemos por rasgos de la masculinidad hegemónica? Pues lo que decíamos antes, irreverencia, jocosidad, groserías, violencia simbólica, hablan a menudo de le voy a meter una patada, tal. Incluso incomodidad ante la vulnerabilidad. El Rubius acepta en un punto de su vídeo que le afectan las críticas de los fans, ¿no? Pero luego añade un chiste como para restarle importancia, ¿no? Eh, pero a la vez, estos mismos influencers, mientras están explicando que quieren darle una patada a no sé quién, dicen a él o a ella. Incluso apelando directamente a toda la diversidad de orientaciones sexuales. De hecho, a 2 de ellos se les interpela directamente sobre su opinión sobre el matrimonio homosexual, etcétera, y ellos afirman estar totalmente a favor. Y de hecho, en la escala de valores, en el análisis de valores, hemos detectado que si bien la autoafirmación, como hemos dicho, era lo más importante, también aparecían valores de justicia social, igualdad, etcétera. Por tanto, como conclusiones, pues destacar que existen ciertos elementos normativos en la representación física y que, al contrario de lo que podría parecer al principio, estos elementos normativos se dan más en los hombres que en las mujeres, que las mujeres parecen haber adoptado antes pues, la diversidad, ¿no? Pero aún así, también entre las mujeres sigue habiendo una exhibición del cuerpo sexualizado, un uso de elementos audiovisuales que está relacionado con el género o la orientación sexual de la persona y unos rasgos de la feminidad y la masculinidad tradicionales que se mezclan con representaciones de género más inclusivas. Sobre todo en el caso de las mujeres se puede hablar de que hay una adopción del feminismo popular, al menos explícitamente en dos de ellas, pero también implícitamente en otras, cuando hacen estas reivindicaciones del cuerpo.
Lo que pasa es que este feminismo popular, como ya era el posfeminismo, pues, está bastante despolitizado y se da desde un punto de vista más bien de la aceptación personal e individualista. Esto es todo, simplemente comentaros que este proyecto tiene continuidad en I+D y que esperamos poder presentar novedades pronto. Muchas gracias.